¿Qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. Después de informarles de los temas más destacados de la jornada, llega el momento de la opinión. Hoy, como les hemos avanzado con una tertulia muy especial, pulsamos la política municipal. Muchos temas de los que vamos a hablar y lo hacemos con nuestros 4 protagonistas. Les presento, es vicealcalde de la ciudad de Valencia por Compromís, Sergi Campillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho que preguntarle, sobre todo con esa noticia destacada que pertenece a su área, el cierre de zonas infantiles. Lo preguntaremos. Bienvenido, vicealcalde. Es concejal del Ayuntamiento de Valencia, del Partido Socialista, lleva el área de policía local. Aarón Cano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Cómo ha arrancado el curso político? Es que no tengo la sensación de que haya arrancado, seguimos en el curso político. Es cierto. Bueno, pues mucho que preguntarle también a Aarón Cano. Bienvenido, es concejala del Partido Popular, amiga de esta casa, María José Ferrer San Segundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ganas de estar con vosotros y también con mis compañeros que habitualmente nos vemos en otros formatos y nos gusta también vernos fuera del hemiciclo, ¿no? Así es. Está bien bonito vernos. Bueno, pues mucho que aportar también nuestra invitada y nuestro cuarto invitado de Ciudadanos, concejal Narciso Estellés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿También tienen la sensación de que no ha habido ese paréntesis? Pues la misma sensación que han comentado los compañeros de continuidad por mor de las circunstancias y qué duda cabe que ante la situación de la crisis sanitaria y del verano que ha habido en todos los órganos de España prácticamente políticos, una sensación de continuidad. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos con esa noticia con la que abríamos hoy el informativo. Valencia cierra desde mañana las zonas de juegos infantiles de los parques para contener el repunte, precisamente una medida que ha anunciado hoy el vicealcalde, a quien tenemos aquí en nuestros estudios. Sergi Campillo, cuéntenos la pregunta: ¿por qué esta medida? ¿Es porque los datos que conocen son preocupantes? Cuéntenos. Bueno, la situación epidemiológica de nuestro país y de nuestra ciudad es preocupante. Es preocupante porque evidentemente tenemos una ola de contagios importante de este coronavirus en general y evidentemente la ciudad de Valencia, además dentro de nuestra comunidad autónoma, por su peso poblacional y por ser la capital de la comunidad autónoma y además porque recibe mucha gente de su área metropolitana y de otras poblaciones, pues evidentemente es una zona una zona importante de contagios también simplemente por su peso poblacional. Más allá de esta circunstancia, pensamos desde el Gobierno, estuvimos hablando la semana pasada, además estuvimos hablando mi compañero de Protección Ciudadana, Aarón Cano, y yo mismo, sobre este tema, porque, claro, si acaba de empezar el curso escolar y la Consellería de Educación y de Sanidad Universal han establecido un protocolo bastante estricto y bastante bien pensado de separación de los alumnos dentro de los centros escolares, incluso en el patio, yo mismo he sido testigo de esa separación física en los patios para evitar la mezcla de alumnos, y así, si hay algún contagio, poder aislar a ese grupo y no aislar a todo el centro. No tiene mucho sentido que después salgan los niños a los parques infantiles y se mezclen en esos parques infantiles. Quiero decir que no se han cerrado los parques y jardines de la ciudad, ¿vale? Al contrario. Estamos encantados y creo que hay que animar a las familias a ir a los parques y jardines de nuestra ciudad porque son espacios abiertos de contacto con la naturaleza donde los niños pueden jugar. No se ha prohibido el juego, pueden jugar fuera de esos parques infantiles en los jardines de nuestra ciudad y por lo tanto lo único que se ha hecho es tomar una medida de prudencia ante una situación epidemiológica complicada y coincidiendo con el inicio del curso escolar. Juegos infantiles, es decir, por entenderos, los columpios típicos que vemos en los parques. Aarón Cano, cuéntenos cómo ya se ha puesto en marcha esta medida. ¿Mañana los veremos precintados? Sí, bueno, como ha comentado mi compañero, mañana los veremos precintados. La medida, como ha dicho el vicealcalde, era necesaria y porque desde el Gobierno de la ciudad tenemos claro que no podemos ser reactivos ante una situación, tenemos que ser preventivos. De alguna manera tenemos que ganarle tiempo al virus, tenemos que anticiparnos a sus circunstancias y sobre todo hay una cosa que nosotros queremos dejar bien claro, que ya sé que duele, porque además con nuestro espíritu y nuestra forma de ser choca directamente, y es que tenemos que reducir la socialización. Tenemos que reducirla a lo mínimo imprescindible y en este caso entendíamos que era coherente con las medidas de los grupos burbuja que había planteado la Consellería.
Era una cuestión que hemos estado meditando, cómo hacerla. Teníamos claro que había que tomar la medida. La cuestión es cómo hacerla, cuándo anunciarla y dejarla así durante el tiempo que se estime necesario. No hay fecha, ¿no? Le preguntábamos anteriormente al vicealcalde si medía esta medida, es decir, hasta que baje la curva de contagios, entiendo. ¿Qué dice la oposición, María José Narciso, sobre esta medida? Bueno, vamos a ver, nos acabamos de enterar, no sé si es una medida de hoy para mañana, pero nos hemos enterado hoy. Y evidentemente todo lo que sea prevención, todo lo que sea mejorar la salud y evitar contagios, nos parece positivo, pero permitirme que sí que recuerde que esa posición de prevención no la ha tenido el gobierno del Rialto, que está aquí representado por Serchi y por Aarón, porque es que tan lejos como el mes de marzo, el Partido Popular presentó una moción en la Comisión de Ecología donde pedía algo tan elemental como que cuando acabara el estado de alarma se desinfectaran debidamente todos los parques, todos los jardines, etcétera, etcétera. Y hay una contestación, no la voy a leer literalmente, del propio Serchi Campillo, pero vamos, que si replica la leeré, donde decía que no había que crear alarma en la población, es decir, que desinfectar parques después del estado de alarma para que entraran los niños era crear alarma en la población. Entonces, yo lo que pediría a veces es coherencia. Y es verdad que nos hemos visto en ocasiones peticiones, y termino ya, que ha hecho el propio Partido Popular respecto de más realización de pruebas, detección de contagios, mascarillas, etcétera, y nos han llamado alarmistas, nos han llamado populistas, nos han llamado, una serie que hacíamos partidismo demagógico, cuando realmente pedíamos algo como ellos están viendo ahora, prevención, etcétera. Entonces, bienvenidos a la prevención y tengamos un poquito de coherencia. Coherencia pide el Partido Popular. Enseguida contesta Sergi, que me está mirando por alusiones, pero quiero pedir primero la palabra a Narciso desde Ciudadanos. Ustedes hablan de falta de transparencia con los datos sobre la incidencia del virus. Justamente iba a comentar ese tema. Qué duda cabe que la primera oleada de la pandemia pues pilló como pilló y se fue a contrarreloj. Y en esta segunda oleada, o lo que viene a ser este principio una segunda oleada, pues qué duda cabe que cualquier medida que venga, que anticipe y se gane tiempo a la evolución del virus, bienvenida sea. Desde Ciudadanos, el equipo de gobierno tiene nuestra lealtad y nuestro apoyo. De hecho, en los presupuestos de la reconstrucción, en los debates de reconstrucción y del pacto de reconstrucción, fuimos proactivos y lo apoyamos y estuvimos, insisto, con esa lealtad y con ese apoyo. Pero exigimos, que duda cabe desde la oposición, máxima transparencia con la información y los datos que hacen que esas decisiones se tomen, y también un seguimiento pues estricto, para que se produzca esa proporcionalidad y los ajustes, tanto en este caso de medidas más restrictivas como ese levantamiento de medidas, pues sea lo más flexible y lo más dinámico posible. Y aprovecho también la ocasión para decir, y estoy de acuerdo con el concejal Roncano, que hay que minimizar la socialización, que es una responsabilidad de todos nosotros, es decir, de cualquier persona como ciudadano, y en eso creo que debemos navegar todos en la misma dirección. Claro, bueno, pues Sergi, por alusiones de lo que le decía María José Ferrer Sanz II, y la pregunta un poco, ¿qué datos tiene el ayuntamiento para tomar esta medida? Yo creo que la he preguntado antes y la han respondido, pero bueno, por incidir, por si desde casa tienen también esta preocupación. Contestan Sergi y Aarón. Bueno, yo... respecto a la crítica que ha hecho mi compañera María José Ferrer Sanz II, pues quiero decir que cuando se hizo esa propuesta de desinfección de los parques y jardines de la ciudad, los parques y jardines estaban cerrados. Y entonces mi contestación fue, si los parques y jardines llevan cerrados ya tiempo, es materialmente imposible que el virus tenga presencia en esos parques y jardines. En cuanto nosotros abrimos los parques y jardines, primero, fuimos una de las primeras ciudades del Estado, por cierto, en abrir los parques y jardines. Me acuerdo perfectamente que esa decisión también fue difícil de tomar, porque evidentemente arriesgada en aquel momento, pero en esta pandemia todos estamos aprendiendo también, porque nadie tenía el manual perfecto de cómo combatir un coronavirus a nivel mundial, pero entendimos que abrir los espacios abiertos como parques y jardines era una solución adecuada, precisamente para no obligar a la ciudadanía, que comenzaba a desescalar y que podía acceder a la vía pública, y además los niños los primeros en ciertas franjas horarias, que era mucho mejor tener los parques y jardines abiertos con grandes superficies que no obligarlos a ir por aceras o en pequeños jardines de barrio que no podíamos cerrar de todas maneras. Pero aún así, en ese primer momento, los parques infantiles, los columpios, seguían cerrados y seguían precintados. Se abrieron después. Una vez se abrieron es cuando establecimos ya el dispositivo de desinfección, que no ha parado, ha continuado hasta este momento. Obviamente que mañana por la noche se precintarán, porque necesitamos un tiempo de logística con nuestras contratas, y cuando se cierren, evidentemente, el personal que se dedicaba
a la desinfección de esos parques infantiles, se destinará a otras tareas de desinfección. Bueno, pues pueden intervenir cuando quieren. María José me pide también... Pues nada, muy brevemente, evidentemente lo que nosotros decíamos es que antes de abrirlos, no cuando estuvieran cerrados, es decir, porque no llegamos a ese nivel de... que cuando antes de abrirlos se hiciera una desinfección a fondo. Claro. Y se nos dijo que no había evidencias científicas de que eso fuera necesario y que eso generaba alarma y era populista, pero etcétera. Antes de abrirlos. No, nosotros pedíamos que cuando se fueran a abrir, para que cuando se abrieran, evidentemente, se lo entiende cualquier persona, no demos vueltas a esto, que se hiciera, no que se desinfectara para que se quedaran cerrados. Está claro, yo creo que ha quedado. Pero ahí ya no veíais que la prevención era necesaria, ahí decíais que eso era alarmismo, partidismo. Yo quiero, bienvenidos al mundo de la prevención y al pensar que todos estamos en esto para ayudar. Y yo de verdad quiero saber qué ha pasado de ayer a hoy para tomar, ¿por qué no lo habéis decidido antes de empezar las clases? De ayer por ejemplo, a hoy. Antes de empezar los colegios. Porque, bueno, si tiene que ver con el tema escolar, si hubiera habido una cierta organización y una cierta previsión, esta medida estaría en el pack de las previsiones, digo. Es una pregunta, de verdad. Sergi Arón, ¿contesta usted? Sí, a ver, vamos a ver. En el mundo de la prevención, estamos en septiembre, ¿no? 6 meses después, bueno. A mí, que venga quien quiera que me diga que el 13 de marzo, por decir un día, una fecha icónica en lo que supone esto de la gestión de la COVID, nos iba a contar que solo en la ciudad de Valencia han fallecido 262 personas por esta enfermedad. Una enfermedad que en febrero nos parecía que pasaba en el sudeste asiático, como muchas cosas que pasan allí y no nos enteramos. O sea que también pongamos las cosas en su sitio y en su momento y en su contexto. El cierre de los parques y jardines de la ciudad de Valencia tiene que ver evidentemente con garantizar el derecho a la educación. Hemos pensado que esta primera semana van bien las cosas. Son escasos los problemas que han habido en la ciudad por motivo de, sobre todo por alarmas que han saltado, no por realidades de COVID. En la ciudad hablo, y van las cosas bien. Lo que nosotros queremos es no esperar a que vayan mal para tomar medidas. Igual que el ocio nocturno se cerró o se medio clausuró el 14 de agosto y finalmente el 17 de agosto se cerró totalmente, y hemos observado que los beneficios de esta medida se observan 5 y 6 semanas después, y aún así están por verse que se profundice esa mejoría, nosotros no podemos dejar que esto suceda, algún problema de contagio, y sobre todo no queremos lanzar un mensaje, como he dicho antes, sobre el tema del derecho a la educación, que también, que con esto lo garantizamos. Nuestro mensaje es la reducción de la socialización, que los parques y jardines son un elemento de socialización no solo de los niños. El problema, y esto lo dicen las fuentes sanitarias, no es el contagio entre niños, no es básicamente el problema fundamental, no son grandes contagiadores. El problema son los adultos que van a los parques y los jardines también. Por lo tanto, se juntan ahí muchas cosas. Bueno, pues tomada la decisión, no sé si quieren decir algo desde la oposición, cerramos tema. No, hombre, nos daría para toda la tarde. Vuelvo a decir que no entiendo por qué no se ha hecho antes de empezar los colegios, porque sí tiene que ver con esto, es así. Y en segundo lugar, bueno, que al menos podían reconocer que algunos han tardado 6 meses en darse cuenta de los peligros y cómo había que prevenir, y algunos, lo decíamos antes, nos votabais que no, y además encima pues nos criticabais, yo creo que de forma injusta, competiciones que hacíamos, porque con toda la buena voluntad, con acierto o sin acierto, queríamos buscar ese bien común y esa prevención de la salud para todos. Sergi Campillo, algunos han tardado mucho más. Sergi, quería apuntar algo. Bueno, yo lo que creo es que también se toman las decisiones que corresponden a cada ámbito de competencias. Vale. Todas aquellas medidas que se han propuesto por parte de la oposición, que no eran parte de las competencias del Ayuntamiento de Valencia, porque eran medidas claramente de ámbito sanitario puro y duro, como hacer pruebas PCR, por ejemplo. Bueno, hay ayuntamientos que lo hacen, ¿sabes que lo hacen? Pero no podía. Pero bien, me parece muy bien. Podíais hacerlas, ¿no? Me parece muy bien, pero no es una competencia municipal. Y por lo tanto es una competencia sanitaria, y hay que seguir las indicaciones sanitarias en el ámbito sanitario. Sí que es una competencia sanitaria la limpieza del espacio público y la desinfección del espacio público. ¿Vale? Y por lo tanto hemos tomado esa medida por eso. No, María José, no es así como lo has contado. Bueno. Votamos que no a desinfectarlos antes de abrir los parques y jardines. Claro. Y estos son parques infantiles, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, María José. Yo creo que podemos enredar todo lo que queramos, pero no es lo mismo. Bueno, pues queda claro. Arón, era sobre el tema de parques, que porque Narciso está pidiendo la vuelta al cole. Sobre el tema de parques no, sobre el tema de la gestión. Algún día, y de esto que lanzo el reto para un próximo programa, podíamos hacer un monólogo sobre la gestión de la COVID en Torrejón de Ardoz.
Va a ser muy interesante. Bueno, pues lo Pues tomo, será todo interesante, tomo pero a la nota gente le de interesa, este ¿sabes tema. dónde? En Valencia. Sí, sí, sí. Vuelta al cole, Ese es el modelo, pero es que es el modelo que estáis planteando. No, para nada. Como, hombre, Para gobernáis nada. allí. Yo lo que es digo el que modelo, no puede ser el modelo que de el Ayuntamiento PCRs de masivos, Valencia- porque aquí el Partido Popular ha planteado hacer PCRs masivos a la población. Cuando, Aleatorios, naturalmente. Perdona, aquí en el pleno del Ayuntamiento, ¿Ah, sí? María José Catalá ha dicho Que sí, PCRs masivos claro. a la población. ¿Y qué es No, eso? ¿Qué es eso? Aleatorios. ¿Y vosotros cuántos habéis hecho en la ciudad? En la ciudad Perdón, habéis hecho 0. PCRs Hombre, entre masivos, 0 y PCRs, 800.000. La expresión de María José Catalá es bien clara. Es la, PCRs, perdona, es la PCRs expresión masivos. técnica y No, periodística, no lo sé, sabes ni perfectamente. técnica ni ¿no? periodista. La PCRs cuestión es, masivos, ¿cuántas habéis hecho? Sin ¿Cero? discriminación, ¿Cero? ¿Pero habéis sin hecho ningún cero? tipo ¿Cero? de estudio previo. Nada, Pero de PCRs 800. masivos. Pero es que No, luego no, sabemos Aleatorios, como ¿sabemos se hace el en muchos resultado de los países del mundo. PCRs a los profesores en la Comunidad Autónoma de Madrid? Todavía no, yo creo. Yo sí que lo sé. ¿Sí? 17 10. profesores en toda la Comunidad Autónoma. ¿Y con esto qué quiere de decir? 2000, Que no- de 2000 a 2500 que dijo el Vale. consejero. ¿Recuerda que dijo 2000, 2500 Sí, han es dado mejor positivo? no hacerles nada y que María lleguen José, déjame contagiados, acabar de ¿no? hablar. Quiero decir. 2000, 2500 que podían ser infectados por COVID, porque le hicieron el test serológico. Luego, cuando pasaron a hacer el PCR, de esos 2000 a 2500 pasaron a 17. 17 de todos los Profesores. Por de eso todos es los mejor profesores. el Ayuntamiento hace 0 de Valencia y así Ya. se queda tan Narciso Estellés, Y además vuelta no al cole, permite hacer ustedes los hablaban de colegios. improvisación y precisamente exigiendo estas PCRs, ¿no? A ver, mismos parámetros que hemos hablado para las medidas de los parques y jardines, es decir, que máxima planificación posible, la menos improvisación posible, adelantarse a las circunstancias del virus, en la competencia municipal del ayuntamiento, que son 3 colegios y 4 escuelas infantiles, hemos estado in situ viendo las circunstancias y hemos detectado también que ha habido por ciertas condiciones mejorables, desde que simplemente que un conserje de un colegio ha habido que pasar a otro quedando una vacante, pasando por tema que tiene que ver con que los propios AMPAs están comprando los termómetros y reincidimos y sí que decimos que es muy importante que haya detección precoz, en coordinación con la Generalitat de las competencias que toquen de detección en el profesorado y control con pruebas PCR, también que se habiliten todos los canales higiénico-sanitarios desde todas las competencias posibles, en coordinación, para eso está también CECOPAL y también están los órganos de coordinación de la Generalitat con el Ayuntamiento para que a nivel de alumnos se proceda pues, a los protocolos que tiene que haber de aislamiento de casos e insisto, cualquier situación que sirva para adelantarse, que venga con la prevención y correcta, antelación correcta, si se da la máxima información, la máxima transparencia, si se pide, como el tema de los parques, es de hoy para mañana, pero que se explique bien por qué, la vamos a apoyar. Apoyar y aceptar. No obstante, hay un pleno extraordinario, ¿Sí? quería acabar, que hay un pleno extraordinario en el cual prácticamente una de las dos partes monográficas va a ser que por parte de Ciudadanos presentamos una iniciativa de vuelta al cole con todos estos requerimientos y aspectos de optimización que estamos pidiendo para que se dé en las mejores circunstancias. Y si quieres, luego en el siguiente turno hablaremos del desastre de planificación en la ciudad respecto a lo que sería la logística de la vuelta al cole, que tiene que ver más con la competencia urbanística y de movilidad que del propio competencia higiénico-sanitaria. No le toca al Y sobre concejal todo de teniendo en protección. cuenta que hay un 40 o 50% de asintomáticos. Y esas personas hay que detectarlas y a su vez rastrear a todos. Hay que buscar una fórmula, es lo único que digo. La consellera de Sanidad sentada. Bueno, pero pero la competencia. Pero es que mira, es muy No, fácil. pero hay Pero ayuntamientos eso es que lo muy hacen. fácil. Sí, hay ayuntamientos que lo hacen. Pero ¿qué dicen los colegios oficiales de médicos? Que no se deben hacer PCR masivas. No, vamos porque a es ver, una pero- falta, pero tú puedes hacer es un gasto innecesario de recursos entre médicos. 800.000 No, María y José, cero. da igual. Claro, que Es que los tenéis colegios de médicos tenéis que dicen, hacer PCRs los colegios y aleatorios. asociaciones de médicos profesionales dicen que no se debe hacer lo que se ha hecho, que lo que se quiere hacer en el partido, con lo que ha hecho el Partido Popular en Madrid. No es y en cierto, Torrejón. no es cierto. No y se tú lo sabes recomienda. perfectamente. No se Hay recomienda. que detectar Aarón, mediante ¿qué test piensa, qué aleatorios, dice? como se ha hecho en Me muchas pide partes del paso el mundo. concejal de Yo protección. creo que este concurso de ladridos la gente no lo espera. Esto no es tema de ladridos, ¿De acuerdo? perdona, a mí no me insultes Bueno. porque yo no te he insultado a ti, quiero decir. No, Me incluyo yo en el No, no te concurso has de incluido. ladridos, ¿vale? Ya te Pero sobre todo lo que la gente espera de nosotros son soluciones y cómo afrontamos esta situación por COVID que a todos nos ha superado, a todos. Y lo que tenemos que hacer es aportarle tranquilidad a la gente y saber que el Ayuntamiento de Valencia tiene un plan y estamos trabajando en ese plan. Y intentamos siempre, en la medida de nuestros recursos y de nuestras competencias, que son nuestras capacidades, adelantarnos a las situaciones que preveemos que nos pueden pasar para que esas situaciones no pasen. Por ejemplo, con el tema, todas las ideas que recibamos son bien recibidas. ¿Sí? Eso, aquí hay que sumar y arrimar el hombro, como hemos trasladado en el tema de los presupuestos y hemos trasladado en la Comisión de Reconstrucción. Estaremos atentos a digamos,
problema que haya en los centros escolares. Nos preocupan los centros escolares siempre, no ahora, durante todo el curso, porque tienen que ser fuente de nuestra preocupación. Pero, por ejemplo, en el tema de los termómetros, bueno, en estos momentos la Consellería ha dotado de 8 termómetros sin contacto a cada centro de la Comunidad Valenciana. Próximamente, por la información que tenemos, cada aula de cada colegio en la Comunidad Valenciana, como ya sabe la señora Ferrer San Segundo, que se lo he comunicado en una comisión, tendrá un termómetro a disposición de cada una de las aulas, como he dicho anteriormente. Pero aún así, yo creo que el objeto de todo esto es hacerle frente a esto de la mejor manera posible, apretando los dientes, juntando los hombros y esperar a que venga una vacuna, que no sabemos cuándo vendrá. Yo no sé si va a venir en marzo, vendrá en agosto o en diciembre del año que viene, no lo sé. Mientras tanto hay que convivir con esto y hacer frente a ello. No podemos pensar en la vacuna. La vacuna viene por otras vías, tenemos que pensar en que los recursos municipales tienen que estar para que todas las personas, todos los ciudadanos en la ciudad de Valencia puedan afrontar esta situación de la mejor manera posible. Bueno, pues queda Nosotros claro. hemos votado sí y hemos apoyado los pactos de la Comisión de Reconstrucción, es decir, hemos aportado, y ellos lo saben, muchas propuestas desde que empezó el problema, unas se han aceptado y otras no, es lógico, ellas gobiernan y pueden aceptar o no. Lo que sí que digo es que hemos tenido una actitud constructiva. Una actitud constructiva no impide cuestionar alguna actuación, porque la gente, además de arrimar el hombro y además de querer que las cosas salgan bien, yo no puedo pensar que no haya nadie que quiera algo distinto, porque sería de perverso si eso no es, también quiere eficacia, también quiere acierto en la gestión, también quiere que haya menos infectados, también quiere que las condiciones económicas de la gente, de que los autónomos y los comercios no estemos, bueno, pues la que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que no se puede confundir el que podemos proponer cosas, y lo hemos hecho y lo sabéis, no nos las hemos guardado, con que podamos cuestionar alguna circunstancia y luego la gente opina, no pasa nada, y habrá de todo. Quería preguntarle, muy breve, el tema de las aguas residuales, los estudios que está haciendo junto a la empresa que os dan, bueno, pues esa radiografía. ¿Qué datos tienen nuevos sobre barrios, datos preocupantes en estos momentos? ¿Ha aumentado? ¿Se sabe algo de estos datos? Evidentemente en nuestra ciudad también están, hasta donde yo sé, porque no tengo los datos de última hora, lo tiene la compañía del ciclo integral del agua, Elisa Valía, evidentemente el virus está aumentando en general en todo el territorio. Yo, de todas formas, quiero resaltar y quiero poner en valor el ingente trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de la Generalitat y desde el Gobierno municipal de medidas de contención contra la COVID, y creo que en una pandemia hay muchos factores que explican la evolución de una pandemia, y hay una componente de azar que no se puede soslayar en este tipo de situaciones. Pero aún así creo que nuestra comunidad autónoma ha respondido con un notable a la situación de la pandemia, y de hecho, por ejemplo, en el tema educativo ha habido un gran esfuerzo y hemos sido modelo para otras muchas comunidades autónomas por el protocolo que se había acordado además hace ya mucho tiempo con los sindicatos representativos. Sí, pulsamos a Roncano y enseguida con Narciso. Somos responsables los valencianos en cuanto a las multas que se han puesto desde el área que usted dirige. Unos concejal. Sí, otros no tanto. Hay de todo. Hay de todo, como en la viña del Señor. No, vamos a ver, mayoritariamente la población valenciana se está comportando de manera muy responsable, mucho. Y la verdad es que yo en eso tengo bastante satisfacción. Pero el problema que tenemos es que esto es como un barco y todos vamos en el mismo barco. Si ese barco tiene una grieta y el resto del barco está perfecto, se ve toda la embarcación afectada. Pues esto es exactamente lo mismo. Si toda la mayor parte de la población tiene un comportamiento ejemplar, como está viéndolo, pero la otra parte de la población, y no la centro en un segmento concreto de la edad, no vayamos por el tema de jóvenes, sí, ni ocio nocturno. Es que no quiero hablar de ese, no es que no quiero hablar de ese tema, quiero hablar del tema y cualquier otro, pero no centremos el tiro en los jóvenes porque no es así, estaríamos equivocados, ¿vale? Pero si una parte de la población no se comporta responsablemente, nos afecta a todos. La responsabilidad individual golpea directamente, o la irresponsabilidad individual golpea directamente a la responsabilidad colectiva. Bueno, pues contestaba la pregunta, Narciso. Sí, un poco por volver al tema de todos los parámetros de vuelta al cole. Lo primero, felicitar a la población valenciana por su comportamiento. Creo que estamos siendo una ciudad y una comunidad autónoma modélica en ese aspecto, más allá de circunstancias puntuales que puedan ocurrir y que han ocurrido. Incidir mucho en la planificación y en la transparencia. Es decir, ahora mismo los compañeros han dado una información que es que los datos, por ejemplo, de aguas residuales, donde Valencia es pionera
en este tema a nivel nacional, ha salido incluso en todas las televisiones nacionales el tema de que Valencia lleva adelanto en este asunto y es un método diagnóstico para poder definir en algunos barrios circunstancias. Qué duda cabe que esa información tendría que fluir ya no solamente entre departamentos, que si Ciclo Integral del Agua lo dice, supongo la próxima Junta de Gobierno, sino en la web, de tal manera de que lo tenga cualquier, no solo la oposición, que es lo de menos, sino cualquier valenciano, y de cara también a hacer pedagogía en aquellos barrios donde se den, y acabo, Aarón, se den unas circunstancias determinadas, se pueda llevar a cabo con más facilidad esa pedagogía. Por eso es muy importante comunicar por parte de los gestores a la población hacia dónde van las cosas, pues se entienden mejor. Y por otra parte, lo que he comentado antes, es decir, el año 2018 llegamos a septiembre con 14 obras activas en la ciudad. En 2019, según nos contestaron y según pudimos comprobar in situ, con ninguna obra, ya llegaron con todas planificadas. ¿Qué duda cabe que las circunstancias del COVID en 2020 ha hecho que ciertos trabajos de construcción en la ciudad mínimos hayan tenido que empezar a final de junio, principios de julio? Pero es que llegamos a la vuelta al cole con 100 obras, de las cuales 34 son de competencia municipal, y eso genera, dentro del estrés de la nueva circunstancia, de tener que adaptarnos a la nueva situación, insisto, un mayor caos en la ciudad, donde ahora hace falta pues que fluya todo, que los servicios estén al orden del día, que las personas puedan dejar a sus hijos en el colegio, y ahí hay un responsable que siempre está, pero hoy no toca, pero que es la Concejalía de Movilidad, que va por libre. Que va por libre. No lo quiero nombrar, varios temas ha mezclado ya, Narciso. Y le pido al vicealcalde que ponga orden en ese aspecto. Por contestar, no se publican los datos de aguas residuales. ¿Alguien contesta a esto? Sí, puedo si me permite, porque como en eso trabajamos coordinadamente, vale. La concejala Elisabelía y yo, por Protección Ciudadana. Vamos a ver, es que no es tan fácil. No es explicar, no es decir las unidades genómicas en un determinado distrito, esta es la cantidad. Primero hay que saber interpretarlo, saber por qué, saber incluso hasta la pendiente del colector, cómo afecta a las unidades genómicas, saber, por ejemplo, si al lado tienes un hospital o no lo tienes. Es que no es una... No son colgar unos datos de unos resultados electorales. No es como publicar la información del tráfico, no lo es. Debe ayudar simplemente, es decir, una cosa es la información en bruto técnica, que es para los técnicos, pero es que, y otra cosa es que se puedan publicar a modo de semáforos en cuanto a barrios y tener un mapa en cuanto a semáforos por barrio, de tal manera que se pueda ayudar a esa comprensión de las circunstancias. En Madrid se ha hecho, se mete mucho Madrid, pero se ha hecho un mapa de esto, pero yo lo primero que... Madrid se ha hecho eso y otras muchas cosas más. Sí, podéis decir lo que ya, pero el mapa de esto lo ha hecho, y en Barcelona también, En Valencia se ha pedido reiteradamente tener ese mapa. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesita es información y necesita verdad. Si es que estamos acostumbrados, podemos asimilar cualquier cosa. Ahora mismo no es alarmismo, la COVID está por todas las partes. Entonces, yo creo que la gente lo tiene que saber, porque no creo que es ni siquiera justo echar la culpa a la población, más allá de comportamientos personales que si no se cumplen se tienen que sancionar, porque hay una parte también que es que la gente, si no conoce, si primero se le dice no se puede llevar mascarilla y tal. Y luego hay otra cosa que me gustaría decir. Yo quiero destacar que esos datos se obtienen a través de una empresa, lo digo porque muchas veces la izquierda, esto de la colaboración público-privada, pues le parece que es muy malo, y yo creo que en este caso no es un servicio municipal, se está haciendo a través... con la colaboración con la empresa privada. De colaboración nada. Vamos a ver, aquí hay un convenio. Bueno, ¿eso qué es? No es una colaboración, porque aquí hay una contraprestación en un futuro. Bueno, pero eso es una colaboración público-privada, y también hay un convenio para la prestación sanitaria. Pero ¿cuál es el problema? Si es que nadie ha planteado que haya ningún problema. Bueno, pues yo a veces os oigo que esto de lo privado no funciona. Y yo digo que sí. Cuando me escuchas a mí plantear un problema de la colaboración público-privada... Tú eres el único en el mundo, del entorno mundial, de la izquierda, y yo como oigo más decir eso, pues en este tema no quiero destacar. Cuando lo plantees, yo ahora mismo, como representante de personas, cuando escuchas eso, pero no creemos un problema donde no lo hay, si es que no estamos... Bueno, yo puedo decir lo que quiera. Y yo puedo decir también lo que quiera. Yo no creo ningún problema, yo hago esa reflexión que me parece pertinente, a mí me parece pertinente, y luego creo que hay otros temas que aquí parece que es el mundo feliz, hay cheques escolares o becas comedor que están sin resolver y entregar todavía, etcétera. Hay los entornos de las entradas a los colegios, se producen problemas, y lo sabéis perfectamente, porque llegan ahí, los padres no pueden entrar, eso sí que puede entrar
el alcalde y 4 concejales más allí, en un día cuando se preveía los padres, cuando se prohibía a los padres entrar. Bueno, y en las entradas de los colegios, los padres van a llevar a sus hijos y se producen ahí, bueno, pues ni colchones ni nada. Es una nueva realidad. Hay un tema que no hay entornos para resolver las medidas de seguridad. Y yo creo que eso es una medida el vicealcalde. Y que nos dicen los padres. Bueno, yo lo que creo es que se nos critica cuando no hacemos las obras y cuando hacemos las obras se nos critica porque todo está patas arriba y es un caos de ciudad. Entonces esto es como una esquizofrenia continua por parte de la oposición, porque cuando haces y ejecutas las inversiones, entonces estás poniendo toda la ciudad patas arriba. En un año, por cierto, que lo ha dicho además Narciso, que hemos tenido un parón administrativo brutal durante algunos meses, donde la contratación también se paró, los trámites de contratación también se pararon y por lo tanto lo que ha hecho este gobierno en cuanto se han levantado las restricciones a los trámites de la contratación es acelerar todos esos proyectos que teníamos presupuestados, que son interesantes también porque no hay que olvidar que también son proyectos que reactivan la ciudad económicamente, crean puestos de trabajo, etcétera, y además nos permiten intervenir en muchos barrios. Y yo, estas caricaturas que a veces se hacen, que nosotros somos contra la empresa privada y todo esto está muy bien. Esto está muy bien para tertulias de café, está muy bien, pero la realidad es que yo creo que este gobierno, el gobierno de Compromís y del Partido Socialista del Ayuntamiento de Valencia, no ha acabado con el sector privado de esta ciudad. Al revés, creo que incluso durante nuestros años es verdad que el coronavirus, por ejemplo, las escuelas de 0 a 3 años, porque es verdad que nosotros hay ciertos ámbitos de la administración pública, como la educación y la sanidad, que tenemos un modelo de gestión pública, eso es así. Narciso, ¿quería intervenir? Sí, a ver, qué duda cabe que estamos en un año con unas circunstancias absolutamente especiales, cuando desde la oposición Ciudadanos critica sabiendo que estos tiempos administrativos han cambiado. Nos viene un 2021 muy duro. De nada sirven los debates que hemos podido tener hace un minuto, este minuto de +, de nada sirven. Sirven explicar a los ciudadanos cuáles son los problemas, lo que viene en cada ámbito, área que se trate hoy, las propuestas y insisto, desde la oposición nosotros criticar lo que creemos justo criticar, aportar nuestras ideas y aportar en este caso cualquier colaboración, insisto, y apoyo en cualquier votación. Pongo un ejemplo positivo. Hace 2 meses una propuesta de Ciudadanos de ampliación del cheque escolar de 0 a 3 años salió en el pleno del ayuntamiento. ¿Sí? Ahora de cara, y por cerrar el tema escolar, de cara a las posibles bajas que puedan surgir en el profesorado, esa coordinación que tiene que haber de bolsas de trabajo tanto en las escuelas de ámbito municipal como en las de consellería, esa es la clave. Que esa bolsa de trabajo fluya para que no haya en este caso una rotura en cuanto a la cantidad de profesores y ir viendo, por acabar, sí, máxima información, insisto, máxima transparencia. Habrán ámbitos como los plenos y como las cámaras de seguimiento de las Cortes donde se va a poder hacer un seguimiento y ahí veremos cómo está todo. Por contestar y acabar el curso escolar, ¿se ha reforzado este año el curso escolar con mayor policía local en esta situación que nos contaba María José Ferrer al segundo? Es verdad, distanciamiento, los padres tienen más problemas para acceder a los centros. No, más que reforzarse, lo que se ha hecho es hacer un operativo especial que nunca se había hecho hasta este momento para, digamos, procurar cierta tranquilidad a los padres en los colegios que hemos observado con más dificultades a la hora de acceder, tanto por el tráfico, por la aglomeración de personas, por la idiosincrasia urbanística. Hemos tenido que digamos, ponernos a la faena durante el mes de julio y agosto para preparar esto, que nos hubiera gustado, evidentemente, cubrir los 200 centros escolares, pues por supuesto que nos hubiera gustado, pero evidentemente tenemos que priorizar sobre aquellos centros que entendíamos que eran más problemáticos, más vulnerables, sí, o con más problemas a la hora de acceder los padres. Hasta la fecha tenemos que ver una valoración final, porque aquí no podemos hablar hasta que no termine este operativo. Todo está funcionando bien, los padres ya entran en las rutinas y en las indicaciones que desde Protección Ciudadana les hemos trasladado, y estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. No queda otra. Narciso, María José. Sí, un poco por la especialidad que llevo también en el grupo, por el tema de policía. A mí, cuando hablemos de lo que es la cobertura, me gustaría ser en este caso muy estricto. Es decir, la policía ahora tiene 1.450 efectivos, la plantilla óptima sería de 1.600 personas. Puedo reconocer, y lo hemos hablado el concejal Aarón Cano y yo, que se está haciendo un esfuerzo por traer promociones de policía para alcanzar esas cifras óptimas. Está en el proceso, ha habido un desmontaje temporal, eso sí, de la policía de barrio para hacer más flexible, para llevar a las patrullas, pero sí que queremos conocer cifras exactas, insisto, en la transparencia, de cuántos centros se van a poder acabar cubriendo, y que esa utilidad de esa flexibilización y desmontaje que tiene sus inconvenientes de la policía de barrio para llevarla a patrullas, para supuestamente querer seguir adelante con la idea que creo que va a ser difícil poder cumplir con este nivel de plantilla,
plantilla, que es el seguimiento de los confinamientos por COVID, pues se puede hacer sin vender falsas expectativas. Es decir, la Policía de Barrio cumplía una función, ahora no está, o está, en este caso, mucho más disminuida en números, y esto tiene que tener luego una repercusión positiva. Vamos a ver si es así, y las cifras de plantilla creo que no van a poder. Sergi Campillo y enseguida María José. Bueno, yo solo quería remarcar que esta pandemia es un reto para todos. Yo creo que aquí estamos concernidos todos, gobiernos y oposición. Evidentemente los gobiernos tenemos la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones que afectan a la vida de las personas y por tanto tenemos un plus de responsabilidad, indudablemente. Pero yo solo quiero dar algunas cifras porque, claro, es cierto que, ahora lo comentará supongo mi compañero de Protección Ciudadana, se ha tenido que derivar policía porque tenemos que adaptarnos a la situación en cada momento. Tenemos que adaptarnos a la situación en cada momento. Es necesario. Es necesario. Solo, por ejemplo, en el incremento de presupuesto para la limpieza de colegios, se van a 100 personas más para limpiar colegios y desinfectar colegios que son extra, que es un gasto extra para el Ayuntamiento de Valencia que no estaba previsto. Esos son 1,6 millones más solo en el presupuesto del contrato de limpieza de colegios que mi compañera Luisa Notario está desarrollando. Pero es que en limpieza de vía pública y en desinfección ya tenemos calculado que desde que empezó la pandemia hasta final de año seguramente el coste de desinfección se acercará a los 5 millones de euros. A los 5 millones de euros. Entonces, este gobierno ha hecho un esfuerzo y cada semana que nos reunimos en la Junta de Gobierno, cada semana que además, aparte de la Junta de Gobierno, nos reunimos en la Comisión de Coordinación de Gobierno, el alcalde con los vicealcaldes y otros miembros del equipo de gobierno, si son necesarios en ese caso, para venir a contar alguna cosa importante. Vamos tomando decisiones, estamos pendientes todos los días y todas las semanas variando esas decisiones. María José. Evidentemente, claro que este es un problema que nos concierne a todos porque además es una enfermedad que nos puede llegar a cualquiera. Entonces, nos preocupa a todos. Si alguien nos preocupa especialmente son los niños y los mayores. Yo creo que es una evidencia y además es común. Y además deseamos que le salga bien al gobierno y desde la oposición estamos intentando ayudar. Y vuelvo a decir, no es y tú más, o sea, tus propuestas o tus críticas no son mejores que las que hace el Partido Popular. Es decir, cada uno lo hace buenamente como quiere. Que aquí, si no, aquí parece que somos el buenismo y tal, y yo creo que, en fin, no puedes descalificar la que hacemos otros. Pues tal. No es un tema de tal. Yo simplemente, no, has dicho tú, no, yo digo lo que pienso y ya está. Y hay gente que lo piensa así. Yo diría cosas que creemos que nos podemos cuestionar para que se pudieran hacer de otra forma. Por ejemplo, la prevención y escuchar antes de la entrada a los colegios. El Consejo Escolar Municipal se convocó el 4 de septiembre, viernes, cuando las clases empezaban el lunes. ¿Se podía haber hecho antes? Sí. A nivel nacional pasó lo mismo. Recordamos cómo decía el presidente Sánchez. No, ya, pues bueno, al final de mes, de agosto. Hombre, no. Es decir, esa es una cuestión. Segundo, es verdad que el plan policial, que nosotros, bueno, está bien que sea, pero hay un 70% de los colegios que no está sin control. Hay una falta de policía, sin ese control. Sin ese control policial, porque no ha llegado a mal ese plan de seguridad. Es decir, esos son muchos colegios. En tercer lugar, decir, no es que los padres, yo digo que de verdad yo no sé en qué mundo, pero yo en el mundo en el que yo vivo oigo a padres no quejándose ni por el PSOE, ni por Compromís, ni tal, sino qué me pasa cuando llego al colegio y efectivamente están todos ahí. Contestaron, incluso los vecinos que no pueden salir, que tienen los parkings. Es decir, no es un tema ya de verdad, yo no lo llevo al terreno político, lo llevo a esa cuestión. ¿El 70%? Se han cubierto conforme las posibilidades de la plantilla. Es que cuando, el PP hace algo que a mí no me acaba de convencer, pero es que parece ser que el PP le puede decir... Si no, claro, no me pasaría, te lo puedo asegurar. Pero el PP hace una cosa que es muy graciosa. O sea, tú no le puedes decir a él lo que tiene que hacer, pero ellos sí que te pueden decir lo que tienes que hacer. Pero si no nos lo decís todo el día. Vamos a ver. Nos estáis todo el día criticando todo lo que proponemos. Vamos a ver. María José traslada. Solo se ha cubierto el 30%. Efectivamente, solo se ha cubierto el 30% porque hemos observado un 30%, hemos aumentado esa cifra, que para no se lo hemos dicho, y no lo sabe, pero eso, por eso están a pie. ¿Qué transparencia? Vamos a ver, eso no es una cuestión de transparencia. Los demás lo saben y solo sabes tú, Aarón. ¿Cómo que transparencia? Vamos a ver, eso no es una cuestión de transparencia o no transparencia, es una cuestión de posibilidades o no. Y hemos aumentado observando necesidades que hemos observado en la siguiente semana. Pero más allá de eso, la cuestión no es la crítica. Una oposición que tiene voluntad de gobernar. El problema es que ellos están achicándose el espacio, no se dan cuenta. Que eso es normal. Uno que ha perdido elecciones, y lo puedo decir con calma y con la pausa tranquila de uno que ha perdido elecciones y durante algunos años en la ciudad de Valencia, lo puede ver como alguien está repitiendo constantemente cosas
que hace un perdedor y que Hemos se sabe... hecho más de 100 propuestas vamos a a esta ver, ciudad. No. Y algunas las habéis aceptado. Puedes seguir por eso. Eso sí que es una vía partidista. Bueno, estábamos hablando de hablando- hablar, es un debate, ¿no? No es un debate, me estás interrumpiendo. Ay, perdón. Vamos a ver, cuando yo Bueno, termine, la yo cuando te moderadora. interrumpa, tú me interrumpes. No, pero es que estás dedicando el No. turno a criticar por criticar. Pues No, no. la cuestión es, Sí. solo hemos cubierto el 30%, 30%. ¿de acuerdo? De esos centros que nosotros, del 100% que creíamos que eran los más conflictivos. ¿Cómo teníamos que haber cubierto el 70% restante? Esa es lo que le falta a la propuesta del PP. ¿Vale? Es decir, ¿se han dejado el 70%? Efectivamente, sí. Que no es el 70%, es menos. Pero, ¿cómo cubrimos esa falta del 70%? Es lo que tiene que proponer el Partido Popular. seguro. Eso se lo olvidaron. Se lo olvidaron. Esa parte no la imprimieron en la perdón. nota de prensa. No, Vale. vosotros estáis Desde gobernando Campillo me y pedía eso es gobernar. Narciso. Vamos a ver, lo del tema de las oposiciones de policía local lo hemos debatido muchas veces Sí. y todo el mundo sabe cuál es el origen del déficit de plantilla brutal y por lo tanto este gobierno desde que tuvo la primera OPE a su disposición incluyó plazas de policía local en las oposiciones. Evidentemente pues la oposición no va a asumir ese comportamiento, pero yo quiero, no era esto lo que me quería... Nos quedan 5 minutos. Yo quería terminando. lanzar un mensaje que para mí es muy importante. Vamos a ver. El Estado, y cuando me refiero al Estado es a todas las administraciones públicas que componemos el Estado, no podemos controlar todos los comportamientos que pasan en vía pública. Esta epidemia, este coronavirus, esta enfermedad tiene un componente muy importante de responsabilidad individual. No podemos tener policías ni en todos los parques infantiles, Ni en todos los colegios, ni en todas las esquinas, Está claro. ni en todos los contenedores, ni en todos los Se sitios. está en este Y proceso por lo de ampliación tanto, de plantilla de policía. hay que apelar a la responsabilidad individual y tener en cuenta que las medidas más eficaces para contener esta enfermedad, dicho por todas las autoridades sanitarias, son las medidas de protección individual. Y en el caso de los menores, la responsabilidad primera es de los tutores legales. Hay que apelar a esa responsabilidad también, porque no vamos a tener policía para tener vigilando a cada menor de esta ciudad. Está claro. Nadie yo está creo que diciendo es eso y razonable. lo sabes. Quería añadir algo de lo de la policía local que se le ha quedado a mitad. Pero el déficit de plantilla rápidamente es una de las primeras cosas que yo reconocí cuando llegué, porque tengo que reconocer la evidencia, la falta de recursos, de plantilla. Hoy miércoles ha terminado la última fase del tallaje, que es decir, ya vamos a enfrentar la segunda prueba, donde se van a incorporar 185 personas a la plantilla de la Policía Local de Valencia. Y para el año que viene hay aprobadas ya para la oferta pública de empleo, ahora mismo no sé si serán 70 o 75, ya a la espera de que, estoy convencido de que PP y Ciudadanos y Compromís apoyarán los presupuestos generales del Estado. Y en esos nuevos presupuestos generales del Estado Sonríe, no sé por qué, pero sonríe en esta... podrá liberarse parte de la tasa de reposición Vale. para que las personas que se jubilen este año puedan en esas plazas cubrirse con los encargo presupuestos del año que viene. Bueno, apoyaran o no, nos daría para otro debate. Los presupuestos, si son buenos, se aprobarán y si no, no. Porque, claro, lo que no puedes meter en un cajón una cosa buena y 100 malas y pretender que los demás nos comamos las 100 malas, ¿no? Pero lo que te digo es que, bueno. No, si vosotros no coméis. Ahora mismo No, sí que hay pero- una cosa clara, que en todas las encuestas lo que están diciendo los españoles es lo siguiente, que los presupuestos generales del Estado prefieren, en este caso, que vayan pactados y tutelados por ciudadanos que por los partidos separatistas y los que están atacando continuamente a España. Bueno, pues nos queda Ya la veremos qué última piensa ronda Sánchez, final, a ver se qué nos piensa quedó Sánchez. el decreto de remanentes. Será uno de los temas que llevábamos en el guión, pero imposible tocarlo. Se nos fue, pero era importante también los temas que hemos abordado. Pandemia, esa noticia con la que abríamos el informativo y nuestra tertulia sobre el cierre de parques infantiles. Ronda final de nuestros 4 invitados. Empezamos por Narciso, muy breve. Su mensaje final sería... Sí, la idea que les queremos transmitir es que la postura Ciudadanos no es con Sánchez en España ni con el PSOE, no es con Arón ni con el PSOE, ni con Compromís ni con Campillo. Es que con aquellas propuestas que se traigan sobre la mesa, que se sirvan positivamente para, en este caso, luchar contra la crisis de la COVID y para la recuperación del tejido económico y social de la ciudad, nos van a tener política útil y gestión a disposición de los ciudadanos. Gracias, señor Narciso. María José Ferrer, Estabas al pensando segundo. en la sociedad y solo por meter el tema que estabas diciendo, hace falta que ya el Gobierno de España otorgue un fondo de al menos 5.000 millones de euros para los municipios, como ha hecho las comunidades autónomas, que no tiene por qué condicionarlo, y creo que va a estar de acuerdo conmigo, no tiene por qué condicionarlo a otra serie de cuestiones como pueden ser las cuestiones de remanentes. Ese dinero se necesita ya, es urgente, y eso ayudaría a muchas de las cosas de las que se
pensarlo en esta medida. Y en eso también nos van a tener al lado, lo proponga también Compromís o no, porque en eso no vamos a tener ningún prejuicio. Perdone que le interrumpa, pero tenemos que ir terminando muy breve, 20 segundos. Voy a dejar de hablar, no voy a hablar del remanente de tesorería porque me parece, lo que acabo de escuchar me parece alucinante, pero bueno, sí, alucinante. Aquí lo más importante es la unión de toda la ciudadanía. Tenemos una circunstancia muy dura. No hemos conocido en 100 años una situación así. Conocimos una circunstancia muy dura que fue la posguerra en la ciudad de Valencia, pero venía por otras circunstancias. Esto es lo más parecido a la gripe española del 18. Necesitamos que todos estemos juntos porque así, con esa responsabilidad individual, venceremos esto. Gracias, Aaron Cano. Y cerramos con el vicealcalde Sergi Campillo, muy breve le pido. Bueno, yo quiero decirles a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que este gobierno, el gobierno municipal, se está dejando la piel para hacer frente a los efectos de la pandemia a todos los niveles, a nivel social y a nivel económico y también a nivel sanitario, pero que necesitamos también de la responsabilidad de cada uno de nuestros vecinos y vecinas, porque esta es una batalla que hemos de luchar entre todos, que hemos de ganar entre todos y todas, y es muy importante. Gracias, señores concejales, concejala, vicealcalde, gracias a los cuatro. Mañana volvemos como siempre a la misma hora. Esto es Agora 7 Televalencia. Buenas tardes, buenas noches, buena nit.